Les voy a hablar del eje hipotálamo hipófisis. Este eje también es conocido como sistema porta, y las hormonas producidas por órganos no considerados glándulas. Y aquí voy a hablar un poquito de la placenta y en la somatotropina coriónica humana, o lactógeno placentario, que es el que produce la famosa prediabetes o diabetes en la mujer embarazada. El sistema porta es un sistema vascular y tiene como misión el transporte de los factores liberadores. Ya les dije que mejor llamarlos factores de control, porque 6 son liberadores y 2 son inhibidores. Entonces, este sistema porta tiene que ver con la comunicación entre estas hormonas liberadas por el hipotálamo hasta su llegada a la hipófisis. El sistema está organizado en un plexo capilar primario en el que las neuronas del hipotálamo liberan estas hormonas de control. Y estas hormonas descienden a través de las venas portas, no es una sola, son varias, y se dispersan en la vena hipófisis a través del plexo capilar secundario. Entonces, existe una doble capilarización en este sistema porta. Las neuronas del tuber cinereum que se encuentran en el hipotálamo producen estos factores liberadores e inhibidores que mejor en esta parte de la clase les llamamos hormonas de control, porque siempre nos han dicho que el hipotálamo produce hormonas liberadoras o factores liberadores, pero también produce 2 factores inhibidores. ¿Cuáles son esos 2 factores inhibidores, queridos alumnos? El PRI, factor inhibidor de prolactina llamado dopamina, muy bien, y el otro, la somatostatina. ¿Qué otro nombre recibe el hipotálamo? Muy bien, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, pero no solamente inhibe la hormona de crecimiento, también inhibe a la prolactina. Muy bien, chicos. Entonces, resumiendo, estos factores liberadores e inhibidores se desplazan por los factores amielínicos de las neuronas del tuber cinereum, siendo liberados en el sistema porta de la pars tuberalis. Este tallo hipofisario también es conocido como pars tuberalis, y aquí se produce la primera capilarización. Luego viajan hacia la vena hipófisis y se va a producir aquí la segunda capilarización. Por eso se dice que el sistema porta es un sistema de doble capilarización. Retomando acá, plexo capilar primario, plexo capilar secundario, y descienden por las venas porta. Aquí está, para el que desee saber más de dónde vienen estos capilares, cómo se forman las venas. La arteria hipofisaria superior, procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares y forma el plexo capilar primario, que se encuentra en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas portales, que descienden por la pars tuberalis, también llamado tallo hipofisario, que originan la segunda capilarización. Y es así como se forma el plexo capilar secundario. Bueno, finalmente la vena hipófisis drena su contenido en la vena yugular interna. Este es el hipotálamo. Según sus características y su origen embrionario, no puede ser considerado una típica glándula endocrina. Sin embargo, todos sabemos que liberan las hormonas maestras o hormonas de control. ¿Qué es lo más importante aquí? Que ventralmente el hipotálamo está delimitado por una delgada capa en forma de embudo llamado tuber cinereum, que se prolonga hacia abajo en el tallo hipofisario y el proceso infundibular de la neurohipófisis. En otras palabras, lo que une el hipotálamo acá está más fácil. Lo que une el hipotálamo con la adenohipófisis es la pars tuberalis o tallo hipofisario. ¿Okay? Repito, lo que une al hipotálamo con la adenohipófisis es la pars tuberalis o tallo hipofisario.
Y lo que une al hipotálamo con la neurohipófisis es el infundíbulo. Infundíbulo, o también llamado proceso infundibular. Solamente para recordarle, cuando las hormonas hipotalámicas, ADH y oxitocina, se almacenan en la neurohipófisis, allí queda. No es que la neurohipófisis vaya a formar alguna hormona, ninguna. En cambio, las que llegan a la adenohipófisis son un estímulo para que además la adenohipófisis produzca otras que van a actuar sobre los órganos blancos y los órganos blancos. El hipotálamo recibe fibras aferentes de diferentes partes del cerebro, pero además el hipotálamo envía fibras eferentes. Las neuronas hipotalámicas son influenciadas por vías nerviosas, por el líquido cefalorraquídeo y por estímulos que vienen de la sangre, que les voy a colocar algunos ejemplos. Las vías nerviosas pueden ser ascendentes, como las dopaminérgicas, o pueden ser descendentes, como axones colaterales. Las vías provenientes del líquido cefalorraquídeo. Las neuronas hipotalámicas se conectan con los órganos del tercer ventrículo. El epéndimo de este tercer ventrículo está especializado en unas células llamadas talicitos, que tienen una forma cuboidal, con extensas terminales conectadas a los capilares superiores del sistema corticofisario. En otras palabras, ese tercer ventrículo está estrechamente relacionado con este sistema órgano. Entonces, cualquier cambio que ocurra a nivel del líquido cefalorraquídeo va a tener acción también sobre la liberación de estas hormonas liberadoras y a su vez sobre la secreción de las hormonas adenohipofisales. A los talicitos se les ha atribuido un papel de transporte de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo y este sistema porta-hipofisal, lo que les acabo de decir, pero en otras palabras. Se ha demostrado también que el aumento de sodio en este tercer ventrículo es transmitido por estas células cuboidales llamadas talicitos a las células del núcleo supraóptico y paraventricular para que ambos produzcan hormona antidiurética. Solo para recordarles, siempre nos enseñaron que la hormona antidiurética solo era producida por el núcleo supraóptico. Hoy se ha demostrado que cualquiera de estos dos núcleos puede producir la hormona antidiurética y o la oxitocina. ¿Cuáles son los estímulos que viajan a través de la sangre? Las concentraciones en sangre de sodio, agua, oxígeno, la propia temperatura, son estímulos capaces de despertar respuestas en las neuronas hipotalámicas y por lo tanto sobre la adenohipófisis. Las células hipotalámicas encargadas de producir hormonas son células nerviosas que se encuentran organizadas en núcleos, cada uno de los cuales produce una hormona diferente. Como ya les mencioné en la primera parte, son 6 hormonas liberadoras y 2 inhibidoras. Estas son las hormonas liberadoras o factores liberadores del hipotálamo. Hormona liberadora de tiroglobulina puede ser TRF, recuerden lo que les he enseñado, pueden cambiar la H mayúscula por F. Hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, de gonadotropinas, de prolactina y de melanotropina. ¿Qué función tiene la TRH? Estimula la secreción de TSH, porque hay receptores específicos en la adenohipófisis, y también de prolactina. Por eso, ustedes que son inteligentísimos, miren lo que les voy a decir. A ver, imagínense un caso de hipotiroidismo, donde la persona, su glándula tiroides, hipotiroidismo primario, no produce T3 y T4. Por feedback negativo va a haber una elevada producción de TRF y de TSH, ¿correcto? Entonces, si estamos diciendo que la TRH o TRF estimula la secreción de TSH, y ante un hipotiroidismo yo voy a tener gran elevación de TRH y de TSH. ¿Qué más puedo tener ante un hipotiroidismo primario? ¿Elevación de qué? Muy bien, de prolactina. Y si yo tengo gran elevación de prolactina, ¿qué puede pasar en una mujer? Puede secretar, acuérdense, ¿qué era la prolactina dentro de las características de la clasificación? ¿Qué tipo de hormona era? Estimulante. Que estimula el crecimiento de la mama y la producción de
leche. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una paciente con hipotiroidismo primario, T3 y T4 bajos, TRH alto, TSH alto, pero la TRH, la profesora me ha dicho que también estimula la producción de prolactina. Por eso, en las chicas que tienen hipotiroidismo primario, puede tener secreción de leche. Y no es que tenga un tumor en la hipófisis, lo más probable es que sea hipotiroidea. Y ella está objetivando su hipotiroidismo a través de la secreción de la leche. Y puede tener prolactina elevada. Repito, no es por ningún tumor en la del hipófisis, es por hipotiroidismo primario. ¿Se entiende esa parte? Lo que quiero es que vayamos sacándole provecho a esto, a esta clase, porque ustedes van a ser médicos. Bien. La CRH, la hormona liberadora de corticotropina, ¿por quién es producida? ¿Dónde se encuentran las células que van a producir ACTH? Vamos a la liberación de ACTH. Por esta ACTH, ¿quién la produce? ¿La glomerular, fascicular o reticular? La fascicular. La glomerular produce la aldosterona, que es el más potente mineralocorticoide. La hormona liberadora de hormona de crecimiento, en inglés, induce la liberación de hormona de crecimiento. La hormona liberadora de gonadotropina, la FSH y la LH, folículo estimulante y lipidizante. Ahora les voy a hablar un poquito de estas dos. La hormona liberadora de prolactina y la hormona liberadora de melanotropina. Esta actúa específicamente en la hipófisis intermedia, pero a través del POM. En una de las clases, no ahora, después les voy a hablar de la propia melanocortina. Aquí está, para los que quieran repasar en casa, el efecto que tiene sobre cada una de las glándulas. El hipotálamo tiene estos dos factores inhibidores que también ya lo hemos repasado. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina, inhibe la liberación de hormona de crecimiento y de prolactina, pero además de TSH. Qué interesante, ¿verdad? Y también se produce en el páncreas. Recuerden que esta hormona tiene otro nombre en el hipotálamo. ¿Cómo se llama? No, dopamina. Somatostatina se llama en el páncreas y también en el hipotálamo. Pero ¿cuál es el otro nombre que se encuentra en el hipotálamo? Ahí está, chicos. La hormona inhibidora de hormona de crecimiento. En cambio, en el páncreas solamente se llama somatostatina. ¿Y a quién inhibe la somatostatina en el páncreas? A la insulina y al glucagón. Y en el hipotálamo, el otro factor inhibidor es el de la prolactina, que aquí también se llama dopamina. Desde el punto de vista fisiológico, como les mencioné, el hipotálamo tiene parte del control de la secreción de las hormonas de la adenohipófisis y es el responsable de la producción de estas dos hormonas hipofisarias que simplemente van y se almacenan en la neurohipófisis. A su vez, la hipófisis y el hipotálamo son controlados por hormonas de los órganos blancos, tal cual les he puesto ejemplos, ¿verdad? Ya les hablé de las hormonas tiroideas, les hablé de los ovarios, cuando una mujer ya no regla, es menopáusica, y esto se puede aplicar para cualquier glándula. Hablamos entonces del feedback positivo y del feedback negativo. Yo les he hablado de la asa larga, pero cuando el hipotálamo tiene acción directa sobre la hipófisis, es un feedback de asa corta. Entonces, las hormonas hipotalámicas llegan hacia la hipófisis a través del sistema POTA, que es de doble capilarización. Ya les he hablado del plexo capilar primario y el plexo capilar secundario, y que están unidos por las venas porta. Estas hormonas hipotalámicas tienen una vida media corta en la circulación, menor a 15 minutos por ser no esteroideas. Se actúan rápidamente en la adenohipófisis, ya que allí se encuentran sus receptores específicos, produciendo la secreción de los gránulos que contienen hormonas preformadas. Aquí también ya les hablé, la hipófisis, inicialmente Aristóteles y Vesalius pensaban que ellos creían que el moco provenía del cerebro y que salía por la nariz. Y el moco es llamado en latín pituita. Por eso es que luego se dieron cuenta que no era cierto, ¿no?
Recién en el siglo XVII se dieron cuenta que era un error y que el moco provenía de la nariz, no provenía del cerebro. Sin embargo, a través de los siglos se ha mantenido como sinónimo de hipófisis la pituitaria, que ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Porque pensaban que provenía del moco de la nariz y se le denominó inicialmente pituita, que significa moco nasal. La hipófisis se encuentra en la silla turca, que tiene forma ovalada, y estos son sus diámetros, pero fíjense ustedes qué sucede en la mujer. Tiene 600 miligramos, más que en el varón adulto. Y en las mujeres embarazadas, sobre todo en las multíparas, puede llegar a 700 miligramos. Por eso cuando la mujer está embarazada y está dando a luz, pobrecilla, tiene una hemorragia que no la para nadie, y ¿qué va a producir? Un infarto de la hipófisis. Al producirse un infarto de la hipófisis, va a generar necrosis y un síndrome llamado síndrome de Sheehan. ¿Han oído hablar del síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es el infarto que va a ocasionar necrosis de la adenohipófisis, puede también comprometer a la neurohipófisis, pero es mucho más raro, y va a hacer que esa pobre mujer, después que da luz, nunca vea regla, no pueda dar de lactar a su hijo, se le caigan las cejas, se le caigan los vellos. Es una mujer con hipopituitarismo, y si compromete a todas las hormonas se llama panhipopituitarismo. Eso es porque la glándula hipofisaria se caracteriza porque crece durante el embarazo, está altamente irrigada, altamente vascularizada, y una hemorragia uterina puede causar un infarto de la adenohipófisis, síndrome de Sheehan. Y la hipófisis tiene tres partes. Esta parte es bien sencilla: adenohipófisis, neurohipófisis, hipófisis posterior, y la parte intermedia. La adenohipófisis es la que produce la mayoría de hormonas, la neurohipófisis que sirve solamente como reservorio de la oxitocina y la ADH, y la parte intermedia que solamente produce la hormona melanoestimulante. Y esta parte intermedia es muy importante en animales, pero en nosotros no, porque va a producir en ellos su grado de pigmentación. Solamente para recordarles que la adenohipófisis tiene dos partes. Se deriva de unas células endodérmicas, pero a su vez está rodeada de un tejido ectodérmico que se llama bolsa de Rathke, y a veces quedan remanentes y pueden haber tumores de esta bolsa de Rathke en la adenohipófisis. El lóbulo posterior, o neurohipófisis, como su nombre lo indica, es de origen ectodérmico, y la hipófisis intermedia, que es muy pequeñita, es el 2% de toda la hipófisis, también es de origen ectodérmico, y allí se produce la MSH. La adenohipófisis, como ustedes saben, produce todas las hormonas, son de origen peptídico. Solamente para recordarles que la TSH estimula el crecimiento de la tiroides y estimula la producción y liberación de tiroxina. Esta tiroxina tiene receptores en todo nuestro cuerpo y va a actuar sinérgicamente con la hormona de crecimiento para que los niños puedan crecer. La hormona adrenocorticotropa estimula el crecimiento de la corteza adrenal y produce, como les mencioné, en la glomerular, fascicular y reticular, estas hormonas que ustedes están viendo. La hormona de crecimiento básicamente se encarga de la producción de proteínas, y mucho cuidado con el exceso de hormona de crecimiento porque puede producir diabetes. La folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos en la mujer y de la formación de los espermatozoides en el hombre. La hormona luteinizante causa la ovulación y formación del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y estimula la síntesis de testosterona en el hombre. Y la prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de la leche. No estoy hablando de la eyección, la contracción de las células bioepiteliales está dada por la oxitocina. Esto es lo que se encarga de la producción de la leche. Y la regulación, ya se los he enseñado: feedback largo, feedback corto. Feedback largo desde un órgano blanco hacia el hipotálamo o hacia la hipófisis, y un feedback corto que va del hipotálamo hacia la hipófisis. La hipófisis intermedia es la melanoestimulante y, como les mencioné, es muy importante en determinados animales porque le confiere el cambio de coloración de su piel. Esto no es así en nosotros. La neurohipófisis almacena a la hormona antidiurética y la ADH. La hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, porque tiene un efecto opresor para aumentar la presión arterial.
antidiurética es producida por el núcleo supraóptico, pero además por el paraventricular. Las fibras de estos núcleos se dirigen hacia la neurohipófisis y al llegar a la neurohipófisis son segregadas estas hormonas mediante exocistosis, de la misma forma que se libera la insulina, como les voy a enseñar en una de las clases. Y aquí está lo que les mencioné, que cualquiera de los dos núcleos, supraóptico o paraventricular, puede secretar hormona antidiurética u oxitocina. La hormona antidiurética ejerce también un efecto presor, como les mencioné, sobre las arteriolas, de allí su nombre de vasopresina, para incrementar la presión arterial. Eso es estimulado por la oxitocina, que actúa para la contracción del miometrio y para la eyección de la leche por contracción de las células vegetales. Con relación a las glándulas, con relación a las células no consideradas glándulas, pero que producen también hormonas. Tenemos a los riñones, que produce la eritropoyetina, que tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos, con el péptido natriurético atrial, que tiene que ver, que se produce en el corazón, que tiene que ver también con el bajar la presión arterial. Las hormonas producidas a nivel de todo el tubo digestivo. Las más famosas y las más conocidas son las incretinas. Y dentro de las incretinas tenemos al GIP, el péptido inhibidor gástrico, y a la GLP-1, que es el péptido similar al glucagon-like péptido. El GLP-1 tiene que ver con la secreción de insulina por las células beta. Si nosotros consumimos algo dulce y nuestro nivel de glucosa es mayor a 100 miligramos por decilitro, inmediatamente esta incretina GLP-1 actúa por vía nerviosa sobre las células beta para que éstas produzcan insulina. En la actualidad, en el mercado, tenemos un producto llamado sitagliptina y otro vildagliptina, y todos los que terminan en gliptina. El más conocido es la Januvia, de 100 miligramos, que va a permitir que esta incretina GLP-1 esté más tiempo en el organismo, y es una droga inteligente porque va a actuar si la glucosa es mayor a 100. Por lo tanto, en los pacientes diabéticos es de gran ayuda estos fármacos que permiten un tiempo de vida media mayor de estas incretinas, como les mencioné, la GLP. Otras hormonas que también son producidas está dada por la placenta. La placenta se considera un órgano endocrino temporal. La placenta produce prácticamente todas las hormonas, incluyendo la hormona gonadotropina, el HCG. Cuando una mujer sale embarazada o sospecha que está embarazada, se le pide HCG en su unidad beta. Es la hormona gonadotropina coriónica humana, producida por las vellosidades coriales, que luego van a dar origen a la placenta. En las primeras semanas la cantidad es baja, luego se va incrementando. Otras hormonas que producimos son la leptina. La leptina permite que luzcamos delgados. La placenta también produce leptina. Otra de las hormonas importantísimas que produce la placenta y que tienen un pico alrededor del sexto mes de embarazo es el lactógeno placentario. Se le llamó así a esta hormona producida por la placenta porque inicialmente se observó que los animales producían leche, pero se observó que en el hombre no tenía el mismo efecto, y 100 veces la cantidad de esta hormona podían hacer crecer a una persona. Sin embargo, se demostró que su verdadero efecto tenía que ver con el darle al feto una mayor cantidad de energía. La principal fuente de energía del feto es la glucosa. Entonces, el nombre del lactógeno placentario fue cambiado por el somatomamotropina coriónica humana, pensando que tenía que ver con el crecimiento, pero ya les dije que se requieren 100 veces la cantidad normal. Así es que finalmente se demostró
que esta hormona producida por la placenta y que alcanza grandes cantidades alrededor del sexto mes de embarazo, tiene que ver con la resistencia a la insulina que produce en la madre gestante. Al producir resistencia a la insulina, evita que la glucosa de la madre ingrese a la célula. Por lo tanto, hay más glucosa circulante que pasa a través del cordón umbilical placenta al feto. Y de esta manera el feto puede nutrirse adecuadamente, repito, la mejor o ideal fuente de energía del feto es la glucosa. Lastimosamente, esta resistencia a la insulina hace que la madre pueda presentar intolerancia a la glucosa o prediabetes durante el embarazo o incluso debutar con diabetes gestacional. Por eso es que toda mujer embarazada, alrededor del sexto máximo y exagerando el séptimo mes, se debe pedir un test de tolerancia oral a la glucosa basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas para poder diagnosticar prediabetes o diabetes gestacional. Y ya saben ustedes que una de las hormonas que tiene que ver con este desencadenamiento es la somatotropina coriónica humana. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya chicos, ¿quién es el delegado? Que les quiero dar un enlace para que puedan ver todas estas clases que se las he grabado con audio. ¿Sí? ¿No les interesa el audio? Sí. ¿Sí les interesa? Ya, listo, gracias por su atención. Un zoom.